bendiga a mis queridos hermanos en Cristo en esta tarde y noche. Una vez más la gloria es para el Señor, porque siempre Él nos pone el sentir de hacer comprender a nuestros hermanos y amigos en Cristo que quieren saber una verdad absoluta, porque ciertamente el mensaje que hoy el Señor nos ha permitido que llevemos y que ha puesto en nuestro corazón, que hay una necesidad imperiosa de que la gente entienda que siempre ha habido esta pregunta: ¿dónde vamos después de la muerte? Ciertamente durante todo, creo que los años, las culturas que han pasado y los tiempos que han venido transcurriendo a nivel de toda la historia, la humanidad entera siempre ha tenido la pregunta: ¿dónde vamos después de la muerte? Y ese sentir que la humanidad entera ha tenido desde sus inicios ha abierto una puerta tan grande a que haya unas ciertas verdades, pero más, sin duda alguna, una cierta mentira. Porque ya que entendemos que todas las investigaciones y todo lo que el hombre ha querido a través del tiempo descubrir, se ha venido tapando a través de mentiras y mentiras y mentiras a través de las diferentes culturas, que simplemente nos llevan a tener un error. Si entendemos nosotros como seguidores de Cristo y como lectores de la Biblia, porque no solamente leemos aquellos que son cristianos, inclusive la gente que a veces dice que es atea, ha leído la Escritura, aunque no crean la verdad. Ciertamente desde ahí partimos, mis queridos amigos y mis queridos hermanos, que tenemos una verdad absoluta, la cual es tanto ciencia, tanto a nivel religioso y aún a nivel cultural han tratado de desmentir que hay un Dios que simplemente nos ha dicho una verdad absoluta, y ese es el único Dios verdadero, representado ahora en la actualidad en nuestro Señor Jesucristo. Vámonos para esto al libro de Hebreos, y de ahí vamos a partir, porque el libro de Hebreos 9:7 me parece la escritura que nos da a entender aquí con claridad dónde es que verdaderamente vamos. Dice: y de manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Entonces entendemos con claridad que el hombre va a morir. Y de ahí va a venir alguien que nos va a pedir cuentas, un juez. Y este juez no es otro que nuestro Señor Jesucristo, el cual, sin duda alguna, sabiendo que nuestra vida no viene a ser propiedad absoluta del hombre, sino que le debemos rendir cuenta a alguien el cual nos dio la vida para que nosotros podamos permanecer en este mundo. Desde ahí partimos. Si vemos que ciertamente la Escritura nos dice que, como dice aquí Hebreos, que de tal manera está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, sin duda nos da mucha tela que cortar esto, porque ciertamente culturas, como vamos a ver aquí en las imágenes, las cuales las vamos a ir proyectando con detenimiento, culturas como la egipcia, que sin duda fue una de las culturas predominantes al inicio de la humanidad como tal, incluyendo la sumeria, que fueron anexadas, y muchas creencias de estas fueron ahí, la sumeria y en sí la asiria y todo esto. Pero si vemos primero la egipcia nos muestra a nosotros, aquí hay distintas culturas. La egipcia, como ellos representaban al sacerdote vistiéndolo en una manera de un perro, que supuestamente este es un dios Anubis, o el dios de la mitología egipcia. Como ustedes pueden ver, ellos sabían que mantener el cuerpo, ciertamente, tenían que mantenerlo bien. ¿Para qué? Para que no se pudriera, y un proceso de momificación. Y sin duda alguna, ahí van a tener acceso. Pero la Escritura no nos dice eso, mis queridos amigos y queridos hermanos. Dice Jesucristo que el camino para que el hombre después de la muerte, como podemos ver en San Juan 14:6, que nos dice lo siguiente: dijo Jesucristo, yo soy el camino, yo soy la verdad. Dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, ¿qué hacemos creyendo nosotros a culturas? Y no solo esa cultura, si nos vamos también a la cultura de los islámicos, esta es la cultura de los hindú, que ellos tienen que, por las formas que ellos van a empezar a vivir, tienen que vivir una vida piadosa, ciertamente, vivir bajo el karma, vivir bajo la meditación, y todo esto va a llevar que ellos reencarnen nuevamente.
Inclusive vemos películas en Hollywood que nos muestran esta realidad, que ellos viven una reencarnación, novelas como La Pasión de Gavilanes, que muestran que se le metió a un granjero llamado Salvador Ceninza. O sea, yo estoy tratando de llevar a la escritura, no por mencionar estas novelas porque sí, sino que las trato de que la escritura entienda a la gente que esta es una verdad absoluta y que esa verdad no va a cambiar. Pero hay mentiras que nos tratan de envolver, que son usados los medios de comunicación, tanto películas, novelas, lo que son formas culturales que a través del tiempo nos van mostrando. Mira, ve, aquí podemos ver, aparte de la hindú que creen en la reencarnación, como les decía, que inclusive novelas como la Cuerpo del Deseo, simplemente esta de aquí, como ustedes pueden ver, como Salvador Ceninza se llamaba ese personaje, que a un tal Pedro Donoso, y no es que yo haya visto novelas, pero ciertamente me gusta estar enterado de qué es lo que en sí el espíritu de la iniquidad hace para la gente tenerla embobada, y mucha gente cree, porque ahí sí enseñaban era hechicería, brujería, contactación de muertos, y que de remate él podía, por el deseo grande que él tenía, podía reencarnar en uno más joven. El hecho que esa era una confusión. Así vemos ahora que nos están adiestrando a través del hinduismo, pero vemos aquí también el Islam, la segunda religión, o la primera quizás sería, porque el hinduismo es la segunda. El Islam, como ustedes pueden ver, cree en un profeta Mahoma. Y este profeta Mahoma, simplemente a todos aquellos que mueren sacrificados en los atentados que ellos han hecho, tanto los que venían allá por los talibanes y todos esos grupos, casi la mayoría son del Islam. Para que ustedes tengan entendimiento, ellos por qué mueren, y ustedes dirán, estos hombres son suicidas, son locos, mis queridos amigos y hermanos. Pero la mentira ha llegado hasta tal extremo de que verdaderamente cuando partimos de este mundo, el hombre, algunos tienen la creencia que ahí quedamos en la tierrita. Otros dicen que hay que ir a pagar una purga, y con las oraciones que hacen ellos podremos salir de ahí. Puedo convocar yo a todo el barrio, pero la escritura no dice así. Dice la escritura que el pecado nos llevó a la muerte, porque la paga de la muerte ciertamente es pecado. Y cuando nosotros entendemos eso, estamos entendiendo que la escritura tenía verdad. Cuando fueron engañados nuestros primeros padres, fuimos destituidos. Dice Romanos 8:23. Dice que por cuanto todos pecaron, 3:23, mis queridos amigos, perdonarán, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La escritura es clara. Nosotros, si no nos arrepentimos, si no vivimos una vida que le agrade al Señor y somos sellados por el Espíritu Santo, no podemos alcanzar ese estatus que perdimos. Todo mundo, cuando yo le hablo, sobre todo a mis hermanos religiosos, entre comillas, ellos me dicen, ¿cómo dices tú que no somos creación de Dios? O sea, no somos hijos de Dios. Y yo les doy a ellos la respuesta, somos creación de Dios. En el tiempo primero éramos creación de Dios, y nuestros padres primero, en la figura de Adán y Eva, ellos ciertamente eran hijos de Dios porque no tenían pecado, pero después que ellos pecaron, fuimos destituidos, por cuanto todos pecaron. ¿Qué quiere decir? Todos venimos con una descendencia caída. El ADN viene, y por tendencia el hombre va a buscar el mal. ¿Por causa de qué? Porque nuestra descendencia, a causa de las palabras de Dios que le dijo, si pecares ciertamente morirás, le dijo verdad. El hombre no murió inmediatamente, pero ciertamente, si vemos en la historia los principios de la humanidad, Matusalén, 960 años. El mismo Adán me parece que estaba entre los 940 y 935 años de edad. Si buscamos en la genealogía, en lo que es el Génesis propiamente, nos damos cuenta nosotros ahí claramente cómo vino un decaimiento. Pero el Señor dijo en su palabra, no contenderé por siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne y nosotros somos ciertamente espíritu. Entonces Dios dijo, serán 120 los días del hombre. Y así vamos hasta la descendencia actual de nosotros. Dice Salmo 90:10, por cuanto la edad de esta última generación son 70 años, y con su robustez y su fuerza llegarán hasta los 80.
en el Salmo 90:10. Ciertamente hay versículos que no lo estamos proyectando, pero ciertamente si usted se detiene un poquito y quiere ver si lo que estamos diciendo es realidad, vaya a su Biblia y ahí va a encontrar la verdad absoluta. Pero el Señor no nos dejó a nosotros con esta inquietud. Pero antes de ir al versículo que nos restituye a nosotros, que está en Primera de Juan, en Juan 1:12, la Escritura nos deja con claridad a nosotros que ciertamente vamos y dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Muchos me dirán, ay, yo pertenezco a tal religión, yo creo en Jesús. Ciertamente sí, pero cuando no nos han enseñado las doctrinas básicas, eso nos va a llevar a que nosotros cometamos errores. Y cometamos errores de herejía, negando la propia fe, aunque digamos, por eso dice en Marcos 7, la Escritura dice, ciertamente este pueblo de labios me honran, mas su corazón está lejos. ¿Por qué dice Marcos 7 esto? Por cuanto dice que pusieron mandamientos de hombre y los hicieron pasar por mandamientos suyos. Por eso es que la Escritura nos deja en tantos versículos, ¿no? Que la Escritura nos muestra a nosotros con claridad que el Señor reprobó todo esto. Y por eso es querer llevarles a la verdad absoluta a la gente, es realizar un trabajo con amor para la obra del Señor. Si vemos ahora y nos vamos a las siguientes culturas, como la cultura, este es el cristianismo, esto es lo que cree por lo general el catolicismo moderno. Ellos creen que hay un cielo y creen que hay un lago donde van a purgar y de ahí, mire, o sea, son 2, 3 partes. Los que no avanzan a purgar van para acá abajo, implícitamente con Satanás. Pero los otros están aquí todavía esperando que aquí, y si ustedes han visto que no es mentira, por lo general ellos llevan unos libritos cuando un muerto ha fallecido, leen un rosario y hacen una novena devocional, no sé si a la Virgen, oran. Yo he estado ahí, pero ciertamente no he participado de estos de ahí, porque muchos familiares son de la religión tradicional. Pero ciertamente vemos cuando ellos practican tales cosas, bien dice la Escritura, por cuanto impusieron mandamientos de hombre, en Marcos 7, pasándolos por los mandamientos de Dios, ya infringieron, tuvieron un error grave, herejía. Están añadiendo o quitando a la Escritura, cuando la Escritura no dice eso. ¿Qué es lo que la Escritura nos enseña a nosotros con claridad? Que hay un juicio, que aquí no es que van a ir a purgar. ¿Y qué es lo que a nosotros nos da la garantía de que nosotros podamos partir a la patria celestial? Lo que le decíamos delante, San Juan 1:12. Dice, mas a todos los que le recibieron, ¿a quién le recibieron? A Jesucristo. Siempre le vivo diciendo a la gente, ellos me preguntan, hermano, evangelista o como quieran decirme, porque más allá de los títulos somos siervos de Jesucristo, de sirviéndole con amor, verdaderamente, mi querido amigo y querido hermano en Cristo. Ellos me preguntan, evangelista, pero ciertamente yo he hecho muchas cosas mal. ¿Cómo el Señor me puede perdonar? El amor de Dios supera toda barrera, porque ciertamente el pecado vino para matar al hombre, pero el pecado no es lo que lo condena al hombre. Y usted me podrá decir, hermano, ¿cómo? No entiendo ahí. ¿Por qué el pecado no condena al hombre? No, porque ya hubo una paga por ese pecado. Se llama Jesucristo. Lo que lo condena al hombre no es haber matado 10, 2, 3, 4, 5. Lo que lo condena al hombre es no primeramente haberse arrepentido, pero sobre todo aceptar esa sangre como único y suficiente Salvador, a Jesucristo, el Hijo de Dios. Eso es lo que te condena, querido amigo y querido hermano en Cristo. Por eso siempre yo vengo enseñando esto, que esa es la realidad. Estamos siendo inducidos a través de películas, a través de novelas, a través de historias, a través de culturas, de historia mal fundada, historia simplemente basada en cuentos, en mitología, porque la misma mitología griega, que inclusive ellos enseñaban que tenían diferentes dioses, el dios de la muerte, el Hades, el dios del amor, Eros, y sucesivamente. Y hemos adoptado muchas veces esta parte de acá de Occidente, todas esas culturas, porque aun cuando vamos a celebrar que ya se aproxima el día de los enamorados, aparece ahí un angelito medio desnudo
Y sí, con una flechita ya quedó flechado. Ese es Eros, el dios del amor. Y así vamos adoptando mentiras. Yo siempre tengo este dicho. Y más allá que un dicho, yo creo que es una realidad bien abrumadora y bien sincera. Que una mentira repetida 100 veces se quiere convertir en una verdad sin serlo. Entonces, mi querido amigo, mi querido hermano, es hora de abrir los ojos. La Escritura nos dice que hay dos lugares y vamos a ver cómo podemos ver eso cuando entramos en el capítulo de Lucas, me parece 43, me parece 23, 43, que la Escritura nos enseña que hay dos lugares y vamos a ver uno de ellos. Ciertamente lo que está proyectando las culturas y todo nos hablan de lugares de condenación, de lugares de alegría, pero basado en sus propias religiones y sus propias creencias. Vamos a ver ahora cómo nos muestra la Biblia y cómo nos dice la Escritura. Lucas 23, 43. Dice, si ustedes podemos leer el contexto entero de esta Escritura, el Señor Jesucristo, cuando Él hablaba una parábola, no es que el Señor nos vino a mentir. Como muchas sectas lo tienen, los adventistas dicen, el Señor Jesucristo no dijo, no hay infierno, porque ciertamente el Señor no quiere que haga eso. Escúchame, hay un lugar preparado. El cuerpo se va al polvo de la tierra, el espíritu regresa a Dios y el alma va a un lugar como una prisión preventiva, podríamos decirle, que es este infierno. ¿Y por qué les digo prisión preventiva? Porque esta no va a ser la última morada del hombre. Ciertamente para los que mueren en Cristo, como podemos ver aquí, y Jesús les dijo, pero ¿a quién le dice Jesús en este Lucas 23, 43? Si ustedes pueden leerlo más arribita, en el mismo libro de Lucas, el 42, 40, habla de la historia de un ladrón, de dos ladrones que estaban juntos por ser crucificados con Jesucristo. Pero Cristo, en amor, como Él dijo, yo no he venido a condenar al mundo, mas he venido para que el mundo sea salvo a través de Él, de Jesucristo. Ciertamente lo que nos habló el Maestro en su perfección, en su santidad, era la absoluta verdad. Ciertamente se encuentran estos dos hombres que les tocó el uno al lado derecho y el lado izquierdo. Dios muestra aún su amor con este varón, porque vemos el estado de la humanidad, y yo lo veo representado así, una humanidad con una actitud de arrepentimiento ante la muerte, y otro con el simple hecho de decir, le da igual, vaya donde vaya. Porque el uno, ciertamente el de la izquierda, le dice, sálvate tú y sálvanos a nosotros, no dices tú ser quien eres. Y cuando tú dices, no dices tú, o si dices ser Dios, bájate tú y bájanos a nosotros. Pero el Señor Jesucristo sabía lo que había en la intención del corazón de este hombre. Porque así dice la palabra, que aún no sale la palabra de nuestra boca. Y Él ya conoce la intención. Y Él era Dios sin duda ahí en la cruz. Como dice su palabra, Él no vino a que la vida se la quitara a alguien. O alguien se la quitó porque Él podía quitársela. Él la dio en amor a nosotros. Ciertamente vemos la figura representada de la humanidad. El ladrón de la izquierda le decía y lo increpaba, bájate tú, no dices ser quien eres, dices que eres hijo de Dios y no puedes bajarte y bajarnos a nosotros. Mientras que el otro, en su capacidad intelectual, el hombre, el Espíritu Santo había entrado y le dijo, cállate tú, porque ciertamente sabemos lo que, si estamos pagando algo aquí, los dos tenemos la culpa plena. Pero este hombre no ha hecho mal, más bien ha hecho bien. Este hombre entró en una actitud de arrepentimiento, mi querido hermano y mi querido amigo en Cristo. Este hombre supo asumir su error y le dijo, Jesucristo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y esta palabra le llegó al Señor a su corazón y le dijo, ni corto ni perezoso, lo que podemos ver aquí. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso celestial. Vemos una división del infierno en el tiempo de antes, porque el Señor nos da a entender ciertamente que hay un lugar también de tormento. Si bien es cierto, aquí le muestra el paraíso, pero acá abajo en el Lucas 16, 19, la Escritura nos muestra una historia
que más que historia era una verdad, porque como te digo, Jesucristo nunca nos vino a mentir. Por eso, mis hermanos testigos de Jehová, muchos me han dicho por qué habla solamente de los católicos, pero quiero decirles a los testigos de Jehová también en esta hora que ciertamente ellos tienen que arrepentirse y buscar al verdadero Hijo de Dios, aquel que lo tienen como menos que el Dios, porque ciertamente muchas veces ellos dicen, sí, el Padre es mayor que el Hijo, pero yo les digo a ellos con la autoridad que el Señor Jesucristo me ha dado en esta tarde y en este momento, que simplemente, mi querido amigo y querido hermano, vuélvete a Cristo, al Dios verdadero, al Dios que encarne. Él vino encarnado, no reencarnado, porque esa es una doctrina herética. Él vino a encarnarse en hombre para ciertamente darnos salvación a ti y a mí. Por eso es, mi querido amigo y mi querido hermano, que he venido a predicarte, testigo de Jehová, tú que me escuchas, adventista, tú que me escuchas. Ciertamente hablan de Jesús, ciertamente tienen muchos aparecidos al verdadero evangelio, pero siempre yo he puesto este ejemplo: un billete verdadero con un falso tienen las mismas características, quizás los mismos colores, pero en el papel que es impreso no tiene ningún valor. Por eso yo te digo en esta tarde y en esta noche, querido amigo, ya que te vuelvas a Cristo. Cristo es el único camino, como dice la Escritura, San Juan 14:6. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Aquí no estoy para defender denominaciones, no estoy para defender nombres, sino estoy para dar una verdad absoluta, que la muerte, el día que partamos de esta tierra, simplemente, mi querido amigo y mi querido hermano, nos tocan dos lugares: el paraíso que Dios le mostró, pero también hay un lugar en Lucas 16:19, el cual el Señor deja de ver cuando estos señores dicen que no hay infierno, que simplemente es una parábola, es una historia que el Señor hacía referencia. ¿Qué me están diciendo con eso? Que mi Cristo es mentiroso, lo mismo que está diciendo Bergoglio ahora, que Cristo mintió en muchas cosas, que Cristo es un fracasado. Son herejías que simplemente con el propósito Satanás creó muchas puertas para que la gente vaya a perdición. Pero ese es mi objetivo cuando subo estos videos, para que ciertamente la gente venga a entender que hay un lugar de condenación, y el cual el Señor Jesucristo no quiere que vayas. Por eso Él no lo viene a mostrar. Y si alguien me dice, no, si nadie se levantó de los muertos, este mismo Jesucristo, siendo Dios, conociendo los tiempos, sabiendo lo que Él había creado, porque todo fue creado por Él y para Él, ciertamente Él entendía. Y cuando nos vino a traer esta verdad, era porque Él sabía como Dios qué es lo que había abajo, porque Él sabía como Dios, y vino a revelarnos muchos misterios. Había un hombre rico, dice, que se vestía de púrpura y lino, y uno que había también, y nos muestra la característica al otro, así como en el ladrón de la cruz se fue a perdición, se fue al lugar de tormento. Ciertamente aquí también vemos, y el otro se fue al paraíso, como fue Lázaro. Aquí también vemos el ladrón de la cruz. Aquí, como vemos, Lázaro y rico también mueren el mismo día. Uno hacía esplendidez, hacía banquetes, hacía comidas, y ciertamente él aquí tuvo muchos deleites, pero nunca se agradó de decir y de dar gracias a aquel que le había dado poder, a aquel que le había dado la fuerza para obtener eso, lo que él había obtenido aquí. Pero ciertamente aquí tuvo placeres y deleites, pero el otro sí, a pesar de haber tenido llagas, haber sido mendigo. Ciertamente dice la Escritura que cuando él murió fue al seno de Abraham y fue llevado por ángeles. ¿Qué quiere implicar esto, mis amigos? Que cuando alguien muere y va a este lugar de tormento, no es que haya demonios adentro. Ciertamente aquí claramente en el 32 de este mismo versículo, aquí nos dice que hay un lugar de tormento, y este hombre se da cuenta. Y este lugar de tormento dice que los pensamientos son los que lo atormentan al hombre, y son llamas. Porque mire, entonces dice, no son demonios, hay mucho error que la gente dice. Y si hay algún demonio había abajo en el infierno, era seguramente en la parte última, donde están encerrados ciertamente los demonios. Yo creo que ese es para otro estudio, donde vamos a hablar acerca de demonios, acerca de quiénes son estas entidades espirituales, de dónde salen. Pero eso quedará para otro estudio. Ahora lo que quiero que la gente me entienda con claridad es esto, que hay dos lugares de condenación, y que aunque las religiones aún modernas y aún otras que las disfrazan con plegarias y que van a poder salir, escúchame, querido amigo y querido hermano en Cristo,
Tú que amas tu alma, tú que quieres verdaderamente y dices, ¿cuál será la verdad? La verdad es Cristo, la verdad está escrita en esta palabra. Por eso, aunque la gente tiene esta Biblia, las mentiras los han cegado tanto que a través de la televisión, a través de los documentales, a través de muchas formas, el enemigo ha tratado de llevarnos, a través de las culturas, a través de tantas situaciones, para que nos apartemos de esa verdad absoluta y vengamos a un camino verdaderamente pleno en el conocimiento de la verdad. Y ese es Cristo. Déjame decirte, mi querido amigo y querido hermano, entonces Jesús le dijo, te ruego pues, Padre, que envíes a la casa, porque aquí está hablando. Él se da cuenta que en la parte superior del infierno había un lugar. Ahí, según lo que, si podemos leer todo este versículo, usted puede irse desde el 10, del 20, aquí estamos en el 27, 28, pero si usted puede ir desde el 20 para acá, usted puede entender bien, con claridad, la historia de Rico y Lázaro. Y él dice que llega a este lugar y ve a Lázaro, el rico lo ve, él en un lugar de tormento y el otro en un lugar superior. ¿Y por qué yo no estoy allá? Y habla con esta parte. Pero ¿qué le dice a Abraham cuando están en esa charla? Que eso está en unos capítulos más abajito. Que yo sé, si usted ama su salvación, usted va a empezar a averiguar. Ciertamente por problemas de edición y porque nos lleva mucho tiempo sacar edición tras edición, hemos tratado de hacerlo en la medida de lo posible, lo más resumido. Y aquí él dice y testifica, porque tengo 5 hermanos para que les testifiquen a fin de que ellos también, dice, para que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Ahora ya no está Moisés, ya no están los profetas. Ciertamente estamos predicando al Dios de Moisés. Ciertamente estamos predicando al Dios de los profetas, al Dios que en el tiempo antiguo, dice la palabra, que habló en otro tiempo, ahora ha hablado el Evangelio a través de siervos de Dios, con una visión, perspectiva, y a través del espíritu de Elías, que simplemente el Señor dijo que vendría. Y estamos predicando que hay una verdad absoluta. Este hombre estaba atormentado, porque estoy atormentado, dice en otra partecita más abajo, en estas llamas, y no quiero que vengan aquí. Pero el Señor claramente le dice aquí, persuadan algunos que se levantaren de los muertos, y que si aún, dice más abajito, ni aún se levante alguno de los muertos, se percibirán, porque ya hubo uno que se levantó, se llamó Jesucristo. Si alguien quiere decirme a mí, este hermano habla como loco porque ciertamente nadie se ha levantado de los muertos, déjame decirte que ya hubo alguien. Y ese es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él está dispuesto a darte salvación. No quiere que vengas a estos lugares de condenación. Hay un hombre que ya está muriendo espiritualmente, que está lleno de problemas, lleno de caos, lleno de droga, lleno de masturbación, lleno de idolatría. Que hay afeminados, hay homosexuales que están yéndose al infierno porque no hay alguien que les predique la verdad. Simplemente la Escritura nos dice que hay 2 lugares. Y el día que partamos va a haber un juicio. Y si podemos ver ahí, claramente dice que habían pequeños, ricos y grandes, parados en el Apocalipsis. Este es el juicio del gran trono blanco. Y como dice aquí mismo, mira lo que dice en Hebreos. Dice, de la manera que está establecida en 9:27, que está establecida que el hombre muera y después el juicio, que muera una sola vez y después el juicio, mírame, y de la manera que está establecida para los hombres que muera una sola vez y después el juicio. Ahora sí nos vamos al 27 de Hebreos, de Apocalipsis, perdón. Mire, Apocalipsis 20:12. Y vi a los muertos, grandes, pequeños, ricos y piantes delante de Dios. Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas según sus obras. ¿Sí se dan cuenta? La gente piensa y vive por vivir. Piensa que simplemente Dios no les va a tomar en cuenta. Todo lo que hacemos aquí nos ha sido registrado en libros. Estos libros son las memorias de Dios. Pero el libro que nos interesa tanto a ti y a mí es que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Ciertamente, querido amigo y querido hermano en Cristo, hoy he venido con la voz del Espíritu Santo
hablarte a tu vida. ¿Estás seguro de tu salvación? ¿Estás seguro que aquel día que seamos despertados y vi los muertos grandes? ¿Y por qué van a estar de pie delante de Dios y los libros fueron abiertos? Porque escúchame una cosa. Todos vamos a ser despertados. Si tú puedes leer aquí, dice que por según sus obras, escritas en los libros según sus obras, en el mar les entregó los muertos que habían en él. Y aún la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos y fueron juzgados cada uno. Aún la misma muerte va a ser juzgada. Por eso es necesario que sepamos. Por eso es necesario que algunos me dicen, créeme hermano, yo prefiero a veces morirme, porque el infierno lo vivo aquí. No tienes idea qué es un infierno. La Escritura nos da un claro ejemplo. Y dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, que esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Este lugar no es el infierno. Déjame decirte, como decía en el 20, mira, este de aquí es el infierno. Este es el lago de fuego. Este lugar está en alguna parte. ¿Será algún planeta? ¿Será el núcleo de la Tierra? ¿Será? No lo sé. Pero la Escritura lo dice que es un lago de fuego eterno. Y eso es lo que no quieren que sepan. Se basan diciendo que son la primera religión. Pues si fueran la primera religión, o son la única religión, dicen algunos, o la mía es la verdadera, pues enseñaran la verdad absoluta de Jesucristo. Esto es lo que le espera al hombre, eternidad. El infierno no es la eternidad. El infierno es un lugar que vamos a tener que salir de ahí y vamos a ser juzgados. Decía en el 20:12 de Apocalipsis, dice, y según sus obras, y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. ¿Qué? Entregaron el infierno, que también es la palabra Hades, la muerte y hasta el mar entregará a los muertos. ¿Para qué? ¿Por qué los va a entregar? Yo no entendía esta palabra. Porque va a haber resurrección para todos. Unos, la primera resurrección, 1 Tesalonicenses 4 al 16 al 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con el Señor, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Pero ¿quiénes son los que van a resucitar, entre comillas? Todos los cristianos que han creído en Dios. Por eso el servirle al Señor no es en vano. Nosotros no estamos aquí predicando que vamos a ser eternos en este cuerpo, porque ciertamente la eternidad vendrá cuando este cuerpo incorruptible, como dice en este versículo. Y hay otro versículo también que no lo vamos a poner, pero si usted dice, hermano, yo quiero irme a ese versículo, está en 1 Corintios 15, del 50 al 51, usted puede ver, como dice ahí también, que hay un misterio ahí, que los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Y cuáles son estos muertos? Los creyentes, los que estén vivos aún. Pero los que estén vivos van a recibir, ¿qué? Una transformación, y serán arrebatados. Dice, los que hayamos quedado, y en el 51, ahí nos da, que dice, y seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, para estar en la presencia del Señor. Cuán hermoso que el Señor nos ofrece a sus seguidores. Una vida plena, una vida gloriosa, una vida eterna. Una vida que verdaderamente a nosotros nos llene de gozo, nos llene de alegría, nos llene de paz, nos llene de ese amor, de esa misericordia abundante que solo el Señor en Cristo nos puede dar, mi querido amigo, mi querido hermano en Cristo. Por eso lo que yo te vengo a predicar ahora en este momento, no te estoy hablando fantasía, te estoy hablando la palabra. Dice en Daniel 12:4 que ciertamente aquí, Daniel 12:4, si usted vamos a ver,
Vamos aquí a ya mimito, aquí ves, Daniel 12:2. Siempre se me quedó el 12:4. Pero ciertamente si lo leemos hasta el 4 vamos a entender muchas cosas. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñen la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Santo es el nombre del Señor. Vive Jesucristo. Déjame decirte, mi querido amigo y mi querido hermano, que esta es la verdad. Muchos de los que duermen en el polvo y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Sí ves? Unos para vida eterna, aquí quiero que te puntualices, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y los entendidos, ¿quiénes son los entendidos? Los que ahora hemos aceptado a Jesucristo, los que ahora entendemos con claridad que para poder irnos al cielo tenemos que vivir esa vida que dice el Señor. Es hora de que te acerques a Cristo, porque ciertamente aún el infierno, que muchos dicen que no hay, aún ellos también irán allá. Los primeros que inaugurarán este lago de fuego será el anticristo y el falso profeta. Ciertamente, mi amigo, eso está en el Apocalipsis. Porque ciertamente, mi querido amigo y mi querido hermano, hoy es el tiempo aceptable. Hoy te he venido a dar un breve resumen de cuál es la historia de nosotros. Mentira a través de las culturas. ¿Por qué hemos muerto? Por causa del pecado. ¿Por qué fuimos destituidos de ser hijos de Dios? ¿Por qué ahora somos creación de Dios? ¿Y por qué ahora y cómo nos restituimos nuevamente como hijos de Dios? A través de San Juan 1:12. Es el momento, mi querido amigo y mi querido hermano, que no seas rebelde como el ladrón de la cruz, que no tengas la actitud de Rico y Lázaro, sino simplemente vengas con un corazón humilde y digas, y si tú en este momento esta prédica te ha contristado el corazón, la única manera de que tú puedas aceptarle y recibirle a nuestro Señor Jesucristo es haciendo esta sencilla oración. Padre, hoy entiendo que te he fallado, que no he estado viviendo conforme a lo que tú has querido, que ciertamente tu palabra nos da una verdad y yo he creído a la mentira, que no son las religiones, que no es lo que las culturas me muestran, que no es lo que muchas cosas he venido viviendo y experimentado a través de documentales y películas. Ahora creo que tú eres Dios. Creo que moriste en esa cruz y que por esa sangre que derramaste ahí y por tu vida entregada hasta lo sumo ahí, ahora soy salvo. Tengo perdón en ti. Ayúdame a ser una nueva criatura. Y sobre todo, permite que mi nombre esté inscrito en el libro de la vida, Padre, porque escrito está en la palabra que tendremos que tener nosotros aquí, dice, y aquellos que no estaban inscritos en el libro de la vida, aquí dice, fue abierto el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por causa de las cosas que estaban escritos según sus obras. Pero déjame decirte que cuando tú entras inscrito en el libro de la vida, ciertamente tus pecados son borrados. ¿Y por qué son borrados? Porque ciertamente Cristo en la cruz se llevó todas esas pagas. Si alguien me dice, hermano, yo he hecho tantas cosas, tanta maldad, he hecho tantas situaciones que ciertamente no merezco perdón. El perdón no lo merecemos nadie. Cristo nos amó primero. Cristo pagó el precio. Cristo dio la vida eterna, nos dio vida eterna.
Por eso Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Es hora de que busquemos. Es hora de que busquemos. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Y la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado ahí. Lo único que nos garantiza es estar inscrito en ese libro de la vida, y lo único que te garantiza es pidiéndole a Dios que te perdone y que te lave con su sangre e inscriba su nombre en el libro de la vida. Es por eso, mi amigo, haz esa oración, pidiéndole perdón a Dios. No seamos como aquel hombre, como aquel ladrón, que fue despectivo y le dijo, bájate tú si crees. Dice ser el Hijo de Dios y no te puedes bajar tú y no nos bajas a nosotros. Ese dícese es como que lo apocaba Jesucristo. Cuando Jesucristo, ciertamente muriendo en la cruz, entregó su vida, no porque se la podían quitar, sino por amor la dio por nosotros. Es hora de que volvamos a la verdad bíblica, porque ciertamente la Escritura y el cumplimiento de lo que viene, no es por la muerte en sí que nosotros predicamos una verdad. ¿Sabes por qué, mi querido amigo y mi querido hermano? Es porque después que partas de aquí va a haber una eternidad. Y esa eternidad va a incidir entre que te vayas al cielo o esperes en el paraíso glorioso, esa transformación gloriosa, o vivir atormentado en el infierno hasta que seas despertado y seas resucitado y vayas a condenación perpetua. Así que, mi amigo, busca a Cristo. Cristo te ama y te amó tanto que entregó su vida por ti y por mí. Y no lo pienses tanto, porque ciertamente hoy puede ser el último día. Cristo te ama.